Colectivo del Fin del Mundo, Néstor Borri, seguimos relevando y recorriendo experiencias e iniciativas aquí en Argentina referida a las cuestiones distributivas, a la justicia social, a la movilización de organizaciones, de agrupaciones, a las iniciativas de incidencia política y pública y a las políticas públicas en este momento del país. Estamos con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados y con Leandro Vera del Centro de Estudios Legales y Sociales. Queremos abordar el tema de la cuestión de la vivienda, el hábitat, pero centrado fundamentalmente en este fenómeno que muchas veces no es tematizado, pero que tiene una presencia en la vida cotidiana muy fuerte de muchas familias y de muchas personas en Argentina, que es el tema de los alquileres. En un país y en unas discusiones que muchas veces están más vinculadas al tema de la vivienda propia, la propiedad de la tierra, la propiedad de la vivienda, muchas veces queda desdibujado, pero al mismo tiempo va siendo cada vez más presente el peso de la cuestión de los alquileres, en relación a la vivienda y también en relación a la vida cotidiana y a los ingresos, a la cuestión distributiva que sucede en Argentina y atravesando además todos los sectores sociales. Entonces le damos las bienvenidas a los dos y entonces Gervasio, ¿por qué no nos contás para empezar, presentarte y cómo surge y qué es hoy Inquilinos Agrupados? Bueno, yo soy referente de Inquilinos Agrupados, que es la organización de inquilinos de Capital Federal, y soy presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, que es la federación que nuclea a organizaciones de inquilinos e inquilinas del resto del país. Inquilinos Agrupados surge año 2014, alrededor del 2014, después de hacer una experiencia de militancia en algunas tomas de edificios, y bueno, y alquilar desde siempre, decidí empezar a investigar un poco qué sucedía con el acceso a la vivienda en alquiler, las cuestiones legales, las normativas que había, y empecé haciendo asesoramiento legal gratuito para un sindicato estatal. Ahí enseguida se llenó de gente, afiliados, pero después ya llamaban de todo el país para asesorarse, no afiliados, inquilinos e inquilinas. Ahí empezamos a recibir algún tipo de presión del mercado inmobiliario, de la Cámara Inmobiliaria, del Colegio de Corredores Inmobiliarios, cartas documento en donde me decían que tenía que terminar con el asesoramiento, que no era una cuestión sindical de los trabajadores y que entonces me obligaban a bajar información de las páginas de internet, etc. Ahí entonces finalmente me decidí y, armé Inquilinos Agrupados, una asociación civil que fundamentalmente brinda asesoramiento legal. Después empezamos con iniciativas legislativas, presentamos un proyecto de ley en la ciudad de Buenos Aires para que los honorarios de las inmobiliarias ya no los paguen los inquilinos, sino los propietarios. Nos presentamos en la justicia, demostramos que había un incumplimiento sistemático en toda la ciudad de Buenos Aires, ganamos en la justicia eso. En definitiva, lo que en ese momento sucedió, año 2015, 2016, es que por primera vez se empezaba a hablar del acceso a la vivienda en alquiler, pero sobre todo de la condición de inquilino. Luego presentamos también un proyecto de ley en el Congreso Nacional, que se denominó Ley de Alquileres. Esa ley de alquileres se votó en el Senado por unanimidad en el 2016, finales del 2016, y luego se votó en diputados y también en senadores, y es ley desde el año 2020. Y fundamentalmente lo que hacemos desde Inquilinos Agrupados es intentar poner en discusión otra forma de mirar y de pelear por el acceso a la vivienda.
en donde intentamos que el Estado vuelva a recuperar un rol de regulación del acceso a la vivienda, del mercado inmobiliario, crear organización y sobre todo crear conciencia en los inquilinos y las inquilinas que en la ciudad de Buenos Aires casi estamos llegando al 40% de su población que alquila. Si esto sigue así, suponemos que en 20 años estaremos en casi un 80% de la población en la ciudad de Buenos Aires inquilina. Se está viviendo un proceso de concentración de las viviendas de sectores económicos muy importantes y una extracción de ingresos por parte del mercado inmobiliario muy fuerte, porque la mitad de los ingresos totales del hogar, esto en todo el país, se destinan solo al pago del alquiler. Eh, Gervasio, ¿cómo funciona? ¿Cómo es Inquilinos Agrupados? Y como complemento a esa pregunta y también ampliándosela a Leandro, a ambos en realidad esta parte, si esto es un fenómeno de aquí de Buenos Aires, si se da, yo supongo que sí, pero ustedes nos sabrán decir, en otras ciudades del país, ¿cómo es esto más a nivel nacional y cómo afecta a los distintos sectores sociales? Inquilinos Agrupados tiene, te diría, tres patas. Una, que es la columna vertebral de Inquilinos Agrupados, es el asesoramiento. Tenemos asesoramiento virtual para todo el país, tenemos asesoramiento presencial para Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, tenemos compañeras que hacen el asesoramiento virtual, 4 compañeras que hacen el asesoramiento virtual todos los días, tenemos 3 compañeros que hacen asesoramiento presencial y gratuito. Funcionamos en una casa que nos prestaron de la CTA, de la Central de Trabajadores. Ahora estamos funcionando ahí porque el local que nosotros teníamos nos aumentaron el alquiler y tuvimos que abandonarlo. Y ese local sigue vacío. Y después tenemos fuerte presencia en los medios de comunicación, con una idea de profundizar la discusión pública, y después tenemos otro equipito que nos encargamos más de las cuestiones legales, de judicializar algunas cuestiones colectivas siempre, y redactar los proyectos de ley. Ese es el funcionamiento que tenemos hoy. No sé, lean. Sí. Y esto funciona en diferentes, no sé, está Inquilinos Agrupados Rosario, Inquilinos Agrupados Córdoba, bueno, diferentes provincias, más o menos es el mismo funcionamiento. Enganchando con la pregunta de Leandro, pero preguntándole a los dos. ¿Y cómo son los inquilinos? O sea, ¿cómo es el actor social? ¿No? Porque de pálpito nomás, me lo imagino, creo que no es casual además lo que contás en la historia, Gervasio, del trayecto por un sindicato, ¿no? O sea, porque en general estamos acostumbrados a los movimientos sociales basados en el sector popular, más del conurbano, ¿no? Supongo que aquí hay una impronta de clase media baja, o no sé, no quiero extrapolar cosas que a lo mejor no sé precisamente. Quisiera preguntarles también cómo lo ven, supongo que Leandro también tiene un panorama, y también para contrastar con otros movimientos o con otros actores vinculados al tema de la vivienda y el hábitat, ¿cómo son los inquilinos mismos? Además de esto que acabas de decir vos, Gervasio, de el servicio que presta la organización, ¿no? ¿Cómo es el actor social? Lean, ¿querés vos o yo? Em, no, digo algunas cositas y después le das vos que tenés más contacto con los inquilinos y las inquilinas. Solo quería sumar al diagnóstico que recién comentaba Gerba, desde el CELS, que trabajamos desde hace mucho tiempo, cuestiones vinculadas al derecho a la vivienda. Nos hemos sumado y hemos hecho acciones en conjuntos con inquilinos agrupados y otras organizaciones respecto a la modificación del funcionamiento del mercado inmobiliario, porque ahí encontramos eh, una, una suerte de un funcionamiento de un mercado que de no estar regulado
viola constantemente los derechos humanos de los inquilinos a vivir y alquilar dignamente. Esa, digamos, es un poco la inserción del CELS en esta agenda. Y antes de que Gerba diga lo de los inquilinos y las inquilinas, me parece que es importante mencionar que hay muchos sectores de inquilinos, o sea, no son todos iguales, o sea, si bien a todos los une la cuestión vinculada a que ninguno es propietario, aunque muchos quisieran serlo y quizás nunca puedan, eh, son, hay actores muy, muy distintos según la ubicación y según dónde estén, ¿no? Yo creo que hay sectores un poco más activistas, de aquellos inquilinatos o lugares donde hay la unión. eh, en su vivienda es más palpable, más cotidiana, donde saben que si entran por uno, entran por todos, ¿no? Eso se puede ver en casas tomadas, en inquilinatos populares, en hoteles pensión. Y después está el inquilino más clase mediero, que alquila en el mercado formal, que es distinto, tiene un perfil distinto. eh, que lo que mi humilde mirada es que creo que es un actor que se está formando, que todavía no está consolidado, ¿no? Que está en proceso de formarse. Hoy en día se puede ver que el tema de alquileres, gracias al activismo inquilino, lo cual creo que el CELS también colaboró bastante en que eso suceda. El tema de alquileres está en los medios, ¿no? Está en las radios, está en todos lados. El actor aún no se moviliza, ¿no? No es que encontramos que, no sé, una marcha de 10.000 inquilinos, como pasa en otra ciudad del mundo, ¿no? Por mejorar el acceso a la vivienda, por tal o cual ley, sino que está ahí en proceso de formación y un poco perdido porque creo yo que muchos inquilinos en algún momento piensan que van a ser dueños y creo que ahí está un poco la cuestión, ¿no? De incorporar este debate en un debate más amplio de lo que es el acceso a la vivienda en Argentina, que para que en un momento sea digno hace falta un montón de modificaciones. No sé, Gerba, si, ¿cómo lo ves vos? Sí, coincido en mucho de lo que planteas, Lean. A mí me parece que es clave entender que, o saber que en Argentina nunca existió un proyecto de vivienda colectiva o vivienda estatal, sino que hasta la última dictadura un trabajador podía tener su vivienda, inclusive en los planes de construcción de los gobiernos anteriores a la dictadura, en realidad del peronismo, y no mucho más, cuando se construían barrios enteros, lo que no era el Estado el administrador de esos barrios, sino que daba títulos de propiedad, ¿no? Entonces, la lógica de la vivienda colectiva, a diferencia de Europa, que es muy fuerte y que por eso también hay tanta organización de sectores inquilinos, porque hay viviendas públicas en alquiler, pero además, antes de la caída del muro de Berlín, los estados tenían miles, cientos de miles de viviendas públicas en alquiler. Por lo tanto, ahí la construcción de un sujeto colectivo es mucho más contundente. Acá en Argentina esa lógica no existe. Acá, para caracterizar a la condición inquilina o a la subjetividad inquilina, es una mirada mucho más individual, más privada, más silenciosa. Eh, yo diría que no hay muchos tipos diferentes de inquilinos. Yo sintetizaría en trabajadores. Eh, y, y entonces, uno de los grandes desafíos nuestros, por ejemplo, lo que hacemos en el asesoramiento, nosotros al principio teníamos un inquilino que venía con mucha vergüenza, que cuando nos planteaba que no podía pagar el alquiler lo hacía en silencio, lo hacía en voz baja, eh, que tenía mucho miedo. Entonces nosotros teníamos en ese momento un asesoramiento individual. Me acuerdo que cuando arrancamos,
teníamos una salita de espera y al fondo del local asesorábamos individualmente para que el inquilino pueda plantearnos con tranquilidad todo lo que le estaba sucediendo. En un momento decidimos cambiar esa lógica y que el asesoramiento sea colectivo. Atendemos a una persona, nos encargamos de ese conflicto, le prestamos toda la dedicación que hay que atenderle, porque todos los casos son diferentes, por las historias de vida, por la situación en la que están, pero ese asesoramiento se hace en una mesa grande, en donde todos los inquilinos pueden escuchar no solo lo que el inquilino está planteando, sino lo que nosotros también le planteamos al inquilino. Ahí eso lo empezamos a hacer para empezar a mostrar primero que lo que les sucede no les sucede a cada uno, sino que es algo del sistema. Que hay una forma de acceder a la vivienda que genera esos problemas y que por lo tanto no están solos en ese conflicto. Y además, para empezar a crear esta conciencia colectiva y esta mirada, diría yo, un poco más política sobre un problema que antes aparecía como privado, ¿no? Puertas adentro. Yo creo que ahí hay diría que es como la misión más importante que tenemos nosotros, que es lograr que la pelea por el acceso a la vivienda sea una pelea colectiva, y para eso la conciencia del sector es clave, además de los debates públicos, ¿no? Pero creo que justo, Néstor, estamos en esta transición, te soy sincero, porque es muy diferente lo que sucedía hace 5 o 6 años de lo que sucede ahora cuando nos vienen a ver. Antes nosotros teníamos que llamar a la inmobiliaria, teníamos que llamar al propietario para intermediar en esa relación, porque el inquilino no tenía las herramientas, no se quería pelear, tenía miedo, etc. Hoy son muy pocos casos en los que intervenimos directamente, porque los inquilinos están un poco más convencidos, están más informados, pero sobre todo están mucho más conscientes de que no es un problema personal, individual, sino que hay algo que se impone sobre toda la vida, que es la lógica del mercado inmobiliario, ¿no? A mí me parece que ese es un momento muy clave el que estamos viviendo en Argentina sobre este tema. Gervasio, me agarro de este punto, de dos cosas que acabas de decir que me parece que son significativas para cosas que nosotros también estamos reflexionando, ¿no? Primero, voy a llamarlo así, muy entre comillas, esta trampa en el método de intervención de ustedes, ¿no? Hacer asesoramientos colectivos, ¿no? Porque para construir la trama hay que hacer una trampa no en el sentido de ser deshonesto, sino de romper las reglas imaginadas y tener un ingenio ahí para generar un conjunto, ¿no? Y tiene que ver mucho, creo, tanto lo que dijo Leandro como lo que vos estás diciendo, y lo que intuyo también, con las singularidades de las realidades y los imaginarios de las clases medias en Argentina, ¿no? Y también sus inflexiones, sus quiebres, sus desfasajes respecto al espacio público, el espacio organizativo y el sistema institucional, la representación. Eso es una cosa que
que me parece interesante. Esa es una cosa que me resuena. Y la otra, ahí cuando te escuchaba decir de este caso, ¿no? Vergüenza y miedo, yo le agregaría, capaz ahí me sale agregar un pudor también, ¿no? Como matices un poco, creo que son lo mismo, que tiene que ver con, desde la perspectiva de quienes tratan de construir, de animar, de politizar, de hacer, de transformar en cuestión colectiva estos temas, tener que operar sobre algo que es evidente, por otro lado, y quizás mayoritario, pero no hay elementos para ponerlo en escena, digamos. Está a la vista y no se ve, y en un punto no se quiere mostrar, ¿no? Y ahí hay algo, ¿no? De cómo generar sentimiento y acción y identidad en sectores medios, y yo entiendo que esto, por lo que conozco también, no solo es un problema sociológico o de los actores, sino también de los referentes, los activistas, los militantes, la institucionalidad, los que tienen o quieren proveer organización. Porque cuando uno escucha hablar en Argentina de las luchas por la vivienda o por la tierra y la vivienda, en general la escucha asociada muchas veces a lo rural, a los sectores periurbanos, etcétera, y poco respecto a los grandes núcleos urbanos, ¿no? ¿Cómo ven esa relación de trabajar con los inquilinos que se agrupan y se van organizando, y el sistema, el ecosistema, digamos, de alguna manera, de espacios institucionales, organizaciones sociales, movimientos e incluso partidos políticos, e incluso quizás el aparato estatal también, para receptar y coagular esa demanda? Pero sobre todo con el tema de los movimientos, ¿no? Y de las organizaciones. ¿Cómo se sienten, cómo ven esta problemática entre los activistas que trabajan o militantes que trabajan el tema de la vivienda en Argentina? Nosotros en la federación seremos 15 organizaciones de inquilinos de diferentes provincias. Y yo te podría decir lo siguiente: la relación con el Estado o con la superestructura, yo te sintetizaría en una experiencia que viví en el Senado del Congreso cuando fui a pelear la ley de alquileres, que una senadora me planteó que no entendía por qué yo estaba ahí peleando por alquilar mejor y no para ser propietario. Ahí nosotros tenemos contradicciones, digo, dentro de este ecosistema que nombrabas vos, porque nuestro planteo no es ser propietarios, sino vivir dignamente, en donde creemos que vivir dignamente no tiene que ver con el título nobiliario, con el título de propiedad, sino con las condiciones de vida. Y este planteo es muy difícil de lograr articularlo con un ecosistema que culturalmente tiene la idea de que lo principal es el título de propiedad porque eso te garantiza, etc. A nosotros nos cuesta y nos costó siempre lograr articular políticas con otras organizaciones, porque lo nuestro está muy enfocado en cambiar las condiciones del acceso a la vivienda, y te diría que el fundamento de nuestras organizaciones es que si hay una persona que tiene 200 viviendas, difícilmente logremos nosotros vivir dignamente y acceder a la vivienda dignamente. En un país que tiene la vivienda dolarizada, el metro cuadrado desregulado, etc. O sea, nuestro planteo creo que debería ser una complementación de otras luchas, la urbanización, los alquileres de tierra para producción de alimentos. Creo que debería ser un complemento, porque de fondo lo que está en discusión es el rol del mercado inmobiliario, que avanza sobre todo esto.
A nosotros nos cuesta realmente, nos cuesta poder articular en ese sentido, plantear que hay un sector que, de los inquilinos, de las inquilinas, que está pensando en regular el precio de los alquileres, regular el precio de las viviendas, especificar, regular el metro cuadrado, regular qué se construye, dónde se construye. Es un planteo que a veces parece demasiado abstracto o demasiado a largo plazo, pero creo que lo que hoy se está viviendo con la ley de alquileres en Argentina demuestra que hemos tocado una fibra muy sensible de los intereses del mercado inmobiliario, y que aún en términos políticos, ideológicos, culturales, esa discusión no está muy avanzada, y por eso también lo otro, ¿no? Por eso ese trabajo que hacemos nosotros de colectivizar un poco el conflicto del acceso a la vivienda en alquiler, intentar generar conciencia y dar discusiones más de fondo sobre lo que está sucediendo con la vivienda. Leandro, ¿cómo lo ves vos desde el CELS, que además trabaja con otros sectores también, y creo que experimenta desde otro lugar esto mismo que Gervasio nos cuenta desde el núcleo de los inquilinos? Sí, sí, es una pregunta densa, ¿no? Es una pregunta con mucho componente como para darle largo y tendido, pero hace poco en una charla que teníamos en el equipo, eh, apareció una cuestión que es la siguiente. Si uno es pobre, tiene un timbre para ir a tocar en el Estado, ¿no? O sea, yo soy pobre, entonces voy a este lugar. Si sos mujer, también. Si sos mujer golpeada, también. Ahora, si sos inquilino, no hay una ventanilla exacta donde uno ir. Y antes de trabajar en el CELS, yo tuve la dicha de trabajar en el Estado. Trabajé 5 años en un programa de mejoramiento de barrios. Y ahí, en ese momento, o sea, fue de 2010 a 2015, no hubo, ni existía la idea de trabajar temas vinculados al alquiler, ni era un tema a relevarse, ni era importante. Y ahora me parece que es muy interesante porque luego de todo este amplio volumen, ¿no? Del tema, ¿no? Como este crecimiento político que tiene la cuestión inquilina, con una modificación del funcionamiento de los contratos, ¿no? Todo lo que trajo la nueva ley y la incorporación del Estado en un montón de aristas, ¿no? No solo en la cuestión vinculada a empezar a construir viviendas en alquiler, sino también en la cuestión de la FIP controlando los contratos, el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia armando instancias de creación, o sea, una posibilidad amplia de que el Estado se meta en esta cuestión y tenga información propia. Y la respuesta que dio el Ministerio de Hábitat fue crear un protocolo de desalojos, ¿no? Es decir, al lugar donde fue, o sea, la forma que tuvo de poder esto, no sé si ese ruido es mío, ese ruido. Parece que no, ¿no? No sé, no Diego, importa. Creo que sí, pero no importa, no es Me parece grave. que sí, Leandro. Tranqui. la forma que tuvo el Estado, o sea, la respuesta que dio fue hacer un protocolo de desalojos, es decir, crear herramientas para estudiar la rama más sensible del alquiler, que es la rama del desalojo, la parte más dura, ¿no? La parte donde el inquilino no puede pagar, no pudo pagar y tienen que desalojarlo. Y eso me parece que es muy importante, porque así como recién Gerba comentaba que había una senadora que le decía, ¿cómo vas a estudiar vos esto si el tema es ser propietario? La respuesta que te da el Estado en un escenario como este es, bueno, hay que estudiar los desalojos. En ese sentido, la apuesta que hacemos desde el CELS es, digamos, seguir elevando la vara, ¿no? Es decir, apostar a que haya un Estado con muchas más capacidades eh, en todo el aspecto que tiene que ver con el mercado con el mercado de alquileres, con el funcionamiento del mercado de alquileres. Eh, y bueno, por supuesto que esto toca intereses que son difíciles y que no ves algo muy simple de avanzar, ¿no? Es lo mismo que cuando uno propone empezar eh, a,
apoyar distintos funcionamientos de mercados de alimentos, ¿no? Decimos, bueno, es momento de empezar a salir un poco del sojismo. Esto vos, Néstor, lo sabés mucho más que yo. Bueno, te encontrás con un mercado muy fuerte que no es tan sencillo de que te deje avanzar. Aquí no es igual, pero tenés, por un lado, una rama, un sector político que no termina de comprender la situación y los que comprenden, medio que tampoco lo entienden, o les cuesta dar un salto de calidad en la cuestión inquilina, y otro sector que lo comprende, pero dice yo acá no me meto porque acá toco intereses que incluso pueden llegar a perjudicar mis intereses eh, personales o de formación o de financiamiento de la estructura partidaria. Entonces, es un poco complicado. Pero bueno, la apuesta es esa, la apuesta es de que haya un Estado con mucho más herramientas que las actuales, que es posible, como se está viendo en el mundo, hay posibilidad de que los Estados tengan otras herramientas. Eh, y bueno, eso es un poco hacia dónde vamos. Lo que me suena en lo que están diciendo ambos, yo tengo esta percepción, ustedes me dicen si la comparten, que además de su propia complejidad estructural, digamos, lo que hace más desafiante y más urgente, pero también más difícil abordar el tema de los inquilinos y el alquiler, yo diría que tiene el problema de que es, voy a tener un pequeño desliz psicoanalítico, demasiado real, en este sentido, más preciso pone muy en cuestión las imágenes y los imaginarios de lo que somos, ¿no? De lo que es la sociedad argentina y de la vida de cada uno, ¿no? Un espejo que te devuelve algo que no es una imagen, la imagen que vos esperás, sino algo muy real respecto a cuál puede ser tu futuro, cuál es el camino, y eso vale, ustedes lo están describiendo, para todos los actores, ¿no? Para las instituciones, para ustedes mismos quizás, para los inquilinos en general, para el Estado, para el imaginario de los partidos políticos, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ver también con los cambios del imaginario en la historia, las inflexiones que mencionaba Gervasio, creo que también son importantes. Con esto del espejo, creo que será una cosa interesante que además en estos días ha estado muy a la vista en el debate público en el país y a partir también de noticias internacionales, porque si acaso Argentina, y en particular su clase media, real y aspiracional, se mira en los países centrales, y en particular en Europa, el tema del alquilar en Europa es como la norma, ¿no? La propiedad, de algún modo, ustedes me dirán más precisamente el número, pero hay un peso muy importante de que sectores medios con cierto grado de bienestar son inquilinos, y muy probablemente inquilinos de por vida. Estuvo en escena en este último mes el caso del ayuntamiento, la intendencia, la municipalidad de Berlín y su intervención en el mercado inmobiliario, ustedes la podrán describir mejor que yo, respecto a garantizar, no sé si vivienda pública o regular el precio de los alquileres en general. ¿Qué sabemos? ¿Qué llega acá? ¿Qué podemos decir sobre el tema de la cuestión de los alquileres y el acceso a la vivienda en los países centrales? Creo que la pandemia ha puesto mucho más en debate la situación del acceso a la vivienda. El quédate en casa, de alguna forma, vino a generar un debate muy fuerte de cómo hacemos para quedarnos en casa y en qué casa. Y me parece que eso en Europa tomó una fuerza muy importante, pero en América también. Por lo menos es de lo que yo estoy al tanto, de noticias de Europa y de América. Y algunas cosas de China. Pero en el caso particular de Europa y de América,
hay algo que empezó a discutirse mucho más fuertemente. En el caso particular de Berlín, pasó ayer en los Países Bajos, una movilización muy fuerte, muy grande de inquilinos, que por el aumento del precio de los alquileres, que fue ferozmente reprimida. Pasó hace una semana en Turquía, jóvenes turcos que empezaron la universidad de vuelta, y que los alquileres entonces se dispararon, salieron a la noche con colchones y durmieron en las calles como protesta a la subida de los alquileres. Sucedió ayer en España una movilización en contra de, o en realidad para denunciar el rol de los fondos buitres sobre los edificios en alquiler. Y pasó en Berlín, y yo creo que acá hay como algunos datos de color muy interesantes, particularmente con Berlín, que lo hemos hablado, que el sindicato de Berlín, que tiene muchísimos afiliados y que tiene muchísimos años, por la tradición de vivienda pública en Alemania, inquilinos del Estado, que entonces se organizan, que forman un sindicato, que negocian con el Estado y con las cámaras empresariales las condiciones de alquiler, plantearon y lograron que se vote un congelamiento en Berlín del precio de los alquileres por 5 años en plena pandemia, y la justicia dio de baja esa ley, planteó que era inconstitucional, que una ciudad no podía congelar el precio, que eso lo tenía que hacer el Estado Nacional de Alemania. Y entonces fueron por la expropiación, por la propuesta de la expropiación, basados en el artículo de la Constitución que plantea que la vivienda en Alemania tiene que servir al bien común. Creo que es el artículo 14 o 15 de la Constitución alemana del 49, que esas coincidencias de la historia, la Constitución argentina del 49 toma ese artículo, lo copia, plantea la función social de la vivienda en Argentina, pero esa Constitución se deroga en el 55, 56 en realidad, con el golpe de Estado. Yo creo que más allá de las diferencias en piso de garantías sociales, etc., en que en Europa hay empresas que tienen 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 viviendas, más allá de algunas diferencias, las consecuencias que se están viviendo son muy parecidas. Acá nosotros tenemos un sistema económico, diría, fundamentalmente agroexportador de commodities, que tiene una rentabilidad muy alta, y ese sector económico es el que compra las ciudades. No se compra 50.000 departamentos, pero es el que invierte para construcción, para especular, y por eso tantas viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires y en Argentina. Se construye no para vivir, sino para especular. Y eso es una coincidencia con lo que está sucediendo en el resto del mundo. Canadá, hace poquito, el presidente de Canadá prohibió a capitales extranjeros comprar y construir viviendas dentro del territorio de Canadá, para que no sean sectores, fondos de inversión por lo general, que por lo único que construyen o compran es para especular. Hay un debate, creo yo, mundial acerca de esta crisis de la mercantilización de la vivienda, de la financiarización de las viviendas, que creo que la pandemia ha generado también un debate mucho más serio, ¿no?, sobre esto. Nosotros hace poquito hicimos una organización, un encuentro virtual de organizaciones
de Inquilinos de América, en donde invitamos a los de España, el Sindicato de Inquilinos de Madrid invitamos, ellos están peleando por una ley de vivienda allá. Y cuando charlábamos con Bolivia, con Estados Unidos, con México o con Brasil, las situaciones eran exactamente las mismas. Se habían tomado medidas para suspender desalojos, por ejemplo, pero era la policía la que garantizaba que el desalojo de todas formas se pueda llevar adelante. Casi te diría que no hay Estado que se ocupe seriamente de proteger a los inquilinos, como decía Leandro. Me parece que ahí algo está sucediendo. Y creo que también la importancia o el deber es que las organizaciones sigamos construyendo sentido, debate y profundizándolo, porque es un momento muy interesante para discutir el acceso a la vivienda, que creo que va de la mano también con lo que se está discutiendo sobre el clima, y en definitiva sobre las formas de vivir en un mundo que pareciera que en realidad está priorizando mucho más a un sector, a una élite, y los negocios de una élite, que la vida. En eso creo que, volviendo a lo que vos planteabas de este ecosistema de organizaciones, creo que ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Digo, nosotros los que de alguna forma somos referentes, como se quiera decir, o tenemos alguna voz pública, o los inquilinos y las inquilinas confían en algún punto en nosotros, me parece que nosotros ahí tenemos una responsabilidad muy fuerte, que es no quedarnos en la coyuntura, en lo chiquito, y empezar a dar debates un poco más serios, eh, porque me parece que es el momento indicado para hacerlo. Estás muteado, Néstor. Ahí estamos. No, quería preguntarle a Leandro si, para seguir ilustrando un poco de este encuentro que convocaron de inquilinos de América, cómo ven América Latina en particular, y si a lo mejor pueden también ver nuestra propia singularidad de Argentina respecto a América Latina en particular, digo, a ver qué hay ahí para seguir explorando, aprovechando. A mí me parece que está bueno esto que dice Gerba, yo coincido que la pandemia es un antes y un después, porque la pandemia expuso un montón de situaciones y un montón de paradigmas que ya no van más, que ya no están agotados, ¿no? Esta idea de el inquilino y el dueño se juntan libremente y pactan acuerdos, que ahora lo vas a ver mucho en los debates nuevos que se vienen sobre la ley de alquileres y sobre la posición, sobre todo, de la postura de la oposición, que es, bueno, esta ley no sirve, la gente se tiene que juntar libremente y pactar. Ahí hay una idea, un paradigma que se está cayendo, ¿no? Cuando él hablaba recién de Europa, en Europa hay una amplia tradición de viviendas en alquiler social, y mucho de este mercado de alquiler social que lo maneja el Estado, o sea, es un alquiler a precios más bajos que el mercado. El Estado dice quién vas a esa vivienda, vos te inscribís y pagás menos alquiler porque el Estado considera que vos debes hacerlo. Y muchas de estas viviendas, o sea, mucho de este volumen creció luego de la crisis del 2008, la crisis hipotecaria del 2008, que fue muy fuerte en Europa y en Estados Unidos. Aquí no tanto, porque no tenemos esos volúmenes, ¿no? de viviendas hipotecadas. La crisis del 2008 trajo que el Estado tenga que involucrarse mucho más en estas cuestiones. Entonces, aquí parece que hace falta algo nuevo, eh, porque efectivamente, por más que los estados, o sea, cuando ahí veíamos, haciendo una comparación rápida, ¿no? Las medidas que tomó el gobierno de Alberto Fernández en el 2020 específicamente, ¿no? De prohibir los alojos, congelar los alquileres, aunque es un congelamiento medio raro, pero bueno, le permitía al inquilino que no pague más de lo que estaba pactado en marzo, y después lo podía pagar en cuotas ese monto, que se pague vía transferencia bancaria. O sea, ese decreto en particular, el decreto 320,
no fue en todos lados igual. O sea, esa medida podríamos decir que fue una medida que se puede celebrar porque fue una medida interesante, una mirada plena de la problemática. Lo que faltó después fue un Estado que respalde que se cumpla, ¿no? Eso es lo que faltó después. Y después, por supuesto, se extendió en el tiempo y la verdad es que fue como estas cosas que tiende a pasar en el Estado, que bueno, te lo voy sacando de a poquito, vos te vas arreglando, entonces vos te vas yendo de tu vieja, o te yendo de tu hermano, arreglás con el dueño que no te raje a patadas. Ahí, digamos, hago un poquito de hablar de mi trabajo, pero bueno, tuve la posibilidad de realizar unas consultas que le llegan ahí a 500 agrupados, que me las pasó Gervasio, y yo las analicé, más de 3.000 consultas que analicé, y fue muy contundente lo que pasó. Yo después te puedo compartir ese trabajo, Néstor, pero fue muy contundente lo que llegaba ahí, ¿no? Te saco el medidor de luz, te saco el medidor de gas. Y en Bolivia y en Brasil, y estaba bueno porque, por ejemplo, en Bolivia comentaban que estaban prohibidos los desalojos, pero que han sacado gente con COVID a la calle. O sea, incluso en medidas que podríamos decir que iban en contra de las ideas originarias de, bueno, evitemos el contagio, quedémonos en las casas, bueno, te rajaban a patadas, incluso con COVID. Eh, Me pareció muy interesante lo que pasó en ese encuentro. Después está grabado, te puedo compartir, Néstor, y creo que va a haber otros, justamente. Eh, Porque muchas organizaciones eh, ponían la cuestión del alquiler en un debate más amplio, ¿no? No es solamente discutir esto puntual, sino discutamos cómo se vive y dentro de esa discusión discutamos el alquiler. Incluso en México estaban haciendo una reforma constitucional y querían incorporar cuestiones nuevas. Eh, Creo que las organizaciones con las que participaron en ese encuentro, me pareció que lo más interesante es la importancia de la construcción y de la coordinación, ¿no? O sea, de coordinar acciones, de seguir coordinando voluntades, de seguir agrupándose. Incluso la ORGA de Canadá comentaba que ellos coordinaron con el Estado para una gran parte de la vacunación, ¿no? Esto que aquí pasa en otros sectores, ¿no? Bueno, aquí la ORGA de inquilinos te coordinaba cómo te vacunaban. O sea, ya estás hablando de una organización importante, de un vínculo con el Estado distinto. Eh, entonces ahí me parece que hay mucho para tirar. Por supuesto que gran parte del debate tiene que ver con. Hoy he escuchado un poco unos debates que ahí están habiendo sobre el tema de discusión sobre cómo se legisla lo laboral en Argentina, que es una discusión que se viene, ¿no? Porque, ¿qué dice la derecha? Bueno, en Argentina no se puede trabajar porque es muy caro, muy costoso. No quiero entrar en ese debate porque puede ser cierto, puede que no, o sea, es un dato interesante y profundo, pero gran parte de la gente labura en negro. Y acá se alquila también en negro, o sea, creo que ahí está un poco la diferencia que nos separa entre Europa y Estados Unidos y Canadá con el resto de los países, o sea, América Latina. Estaba Bolivia, Brasil, Argentina. Eh, la ilegalidad es algo muy importante que pasa en nuestro país, en nuestra región, y eso hace que todo sea mucho más endeble, ¿no? Que tocas una llavecita en un lugar y se derrumba todo un castillo de naipe que estaba armado con alambres e hilos. Entonces, por eso vas a encontrar muchos inquilinos que te decían, y yo negociaba un 15% y con eso después pagaba otra cosa y negociaba cada 6 meses porque mi jefe bueno, todo un funcionamiento que es sintomático de cómo funciona la economía argentina. Entonces, yo creo que, metiéndome un poco en el debate actual, que es la ley de alquileres, la ley de alquileres ordena la economía. Es una ley que ordena la economía. Te dice, mira, cada un año va a ser aumentos y va a ser a través de un índice oficial que lo dice el Banco Central. Es un ordenamiento de la economía que no aparece en otros sectores. Lo que pasa es que, claro, en una economía que se está derrumbando y de que vamos a ver qué queda en pie de todo esto, eh, lo más probable es que haya muchos sectores que quieran volver a lo ilegal, ¿no? Y bueno, lo otro no funcionaba tan mal. Funcionaba pésimo. Lo que pasa es que nadie lo decía. Pasa que el inquilino le tocaba el timbre a Gervasio y decía con miedo, che, no puedo pagar, porque no sé qué está pasando. Eh, bueno, no sé si respondí un poco a tu pregunta, Néstor, pero bueno, vi un poco de eso, vi lo importante de la organización y del trabajo en conjunto y
y vi muchas ganas también de que se siga el trabajo latinoamericano, así que eso está muy bueno. ¿Puedo agregar una cosita, Néstor? Estás muteado, ¿eh? Adelante, adelante, claro. Solo unos datitos. En Argentina, esta medida de congelar el precio de los alquileres se tomó solo en 3 momentos. Y no son momentos menores. Se toma en 1921 con Irigoyen, post Primera Guerra Mundial. Se toma en el 45 con Perón, post Segunda Guerra Mundial. Y se toma en el 2020 durante la pandemia. Y durante la pandemia también se vota la ley de alquileres en el Congreso. Digo esto porque evidentemente la vivienda, el acceso a la vivienda, en los momentos de crisis económica fuertes, mundiales, los estados ahí recién entienden que hay que proteger eso porque si no las consecuencias son mucho peor. Inclusive en Europa, después de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra, es cuando los estados, que además tienen que reconstruir las ciudades, construyen viviendas y ahí aparece el alquiler público como respuesta también al fantasma de la Unión Soviética, ¿no? De todo el planteo mundial de la Unión Soviética, ¿no? Digo esto para un poco lo que planteaba Lean de el momento que se vivió en Argentina, que se está viviendo, de una economía muy golpeada, y la discusión entonces que entra con más fuerza, ¿no? Eso. Está bueno esto que decís, Gervasio. Me permito complementarlo con una cosa que me resuena. Justo ayer hablábamos con gente esto de esta concepción más de los griegos, ¿no? Como la guerra como madre de la historia, ¿no? Preguerra, guerra, posguerra, y el mismo lenguaje que usamos respecto a la pandemia. No es casual, creo, y me parece que también en una lectura histórica de reacomodamientos estratégicos de las periferias y de los sectores populares dentro de las periferias en los momentos, como ha sido el caso del peronismo, digamos, ¿no? Como un momento de catástrofe, pero también de oportunidad, o por lo menos, ¿no? De momento crítico en el sentido de poder intervenir, creo que está muy a la vista, y me permito agregarle otro vector con el tema de guerra, que es este planteo de Francisco, porque la pandemia es una catalizadora de algo más amplio que Francisco llama la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Exacto. Entonces habla ahí, me parece, de una dinámica interesante de cómo es esto, y de qué intervenciones hay que hacer ahora, y qué creatividades, digamos, de sujetos, de propuestas, de posiciones, si cabe decir, de los sectores populares y de los países periféricos en el sistema mundial, ¿no? O sea, las analogías que ustedes plantean, que puede haber, más allá de las diferencias estructurales entre lo que pasa en el centro y aquí, en lo que puede pasar en Canadá o en Argentina, o en Brasil y en Argentina, creo que nos habla ahí también, en este mismo marco, en las entrevistas del Pueblo Formativo del Fin del Mundo. Hace ya unos cuantos meses entrevistamos a Bruno Latour, que es uno de los principales investigadores sobre el tema del cambio climático y de la inflexión que hay que hacer al respecto para pensar eso, y las relaciones de qué es centro, qué es periferia, qué tiene que hacer cada cosa, y dónde están puestos las prioridades, ¿no? Como la reconfiguración de los imaginarios para intervenir y decir, bueno, es el momento de hacer una inflexión. Me resonaba eso, que creo que hay algo ahí bien interesante y que recapitula varias de las cosas que estuvieron mencionando. Yo tendría una última pregunta, te preguntaría, Gervasio, en esta línea. Próximos pasos, ¿qué ves en lo inmediato? Pasos y desafíos, 2021, 2022, próximos 5 años, así un periodo de tiempo abarcable, si acaso la categoría tiempo sigue existiendo después de la pandemia, pero el calendario todavía existe más o menos. Mira, yo empezaría con una autocrítica para responderte la pregunta. Creo que nosotros hemos logrado una ley
en el 2020, que es una de las más protectorias de Latinoamérica, pero que no estamos a la altura de las circunstancias para defender esa ley y para defendernos de la avanzada de sectores económicos, políticos, que representan esos sectores económicos. Y creo que el gran desafío que nosotros nos estamos planteando a partir de que se votó la ley, sabíamos que en realidad la cosa empezaba a partir de la votación de la ley de alquileres, la pelea realmente empezaba ahí. El desafío nuestro, la verdad, desde Inquilinos Agrupados y desde la Federación de Inquilinos Nacional, es construir organización, la verdad. Es profundizar la conciencia sobre no solo no pagar tanto alquiler, si la inmobiliaria te respeta o no el contrato, no, eso también, pero en la superficie, en realidad el desafío nuestro es lograr colectivizar mucho más la pelea y profundizar la conciencia acerca de lo que hablábamos antes, o lo que hablamos en casi toda la charla, que es en definitiva poner en discusión qué vida queremos en el marco del acceso a la vivienda, ¿no? Para eso nosotros tenemos muchísimas dificultades, obviamente. Cuesta mucho todo, por varios motivos, pero te diría que a corto plazo nosotros estamos pensando en ampliar mucho más el asesoramiento, con una intervención más fuerte territorial. Hoy nosotros tenemos un lugar en la ciudad de Buenos Aires que hacemos asesoramiento, no damos abasto con la cantidad de gente que viene. Es más, nosotros funcionamos en la CTA, ¿viste? Y el primer día que funcionamos, al otro día nos llamaron y nos dijeron, che, ¿qué pasó? Porque Lean lo debe haber visto, porque vino muchas veces, pero había fila en la calle. Y entonces se sorprendían de que venga gente al sindicato, a una sede de un sindicato. Muy sintomático. Sí, muy muy sintomático. sintomático. Muy sintomático. No es que nosotros seamos buenos. Y entonces ahí nosotros vemos que hay algo muy importante para hacer. Nos gustaría lograr más presencia territorial. Empezamos con asambleas barriales. Empezamos antes de la pandemia con asambleas barriales, asambleas de inquilinos en Boedo, asamblea de inquilinos en Almagro, asamblea de inquilinos en Parque Avellaneda, y fueron muy concurridas. Entonces la idea nuestra es el año que viene volver con las asambleas por barrio, no solo para defender la ley, sino para empezar un proceso de discusión sobre la condición inquilina y qué medidas hay que llevar adelante. Por supuesto, tenemos pensado presentar otro proyecto de ley en el Congreso para profundizar la regulación, pero tenemos que esperar que primero se cumpla esta ley y parar la embestida muy fuerte que hay de los medios de comunicación y del mercado inmobiliario para derogarla. Y obviamente lograr que la asociación civil, que Inquilinos Agrupados, pueda desarrollarse mucho mejor, o un poco mejor, por lo menos. Que Lean también lo sabe muy bien, como lo que nos cuesta laburar. Pero bueno, ese es el planteo más o menos. Perfecto. Bueno, Leandro, Gervasio, gracias a ambos. Hago solo un último comentario. Cuando estábamos fuera de la grabación hablábamos de los fondos virtuales de Zoom, ¿no? Y lo que uno tiene en el fondo. Yo hoy estoy en mi oficina, pero hoy no quiero invadir su privacidad, pero ustedes se ve que están en sus casas. Sí. Qué suerte, supongo.
pero lo que decíamos hace un tiempo con unos compañeros haciendo una reflexión que era sobre el tema ambiental, y también hablábamos sobre el Papa Francisco, decíamos que lo que uno tiene atrás en cada transmisión de Zoom durante este periodo del quédate en casa, es la punta que le toca a cada uno de lo que Francisco llama la casa común, ¿no? La casa común no es nada más la problemática ambiental, sino en el sentido de sustantivo común. La casa común, la punta que le toca a uno, está ahí. Entonces, me parece que eso explica un poco la fila en el sindicato, ¿no? El tocar un nervio, una cuestión que quizás es masiva, pero no está del todo tematizada, que tiene historia en Argentina, porque en Argentina tiene historia, pero que estaba como sumergida, tapada por otras cosas, y otra vez vuelve ahí a quedar. Francisco, de la pandemia, Francisco, su caracterización más fuerte es como una gran desnudadora, ¿no? La pandemia como una desveladora de lo que quizás no veíamos y que todos pudimos experimentar. Entonces lo tenemos frente a los ojos, quizás no tenemos elementos para ponerle palabras, y hay que seguir poniendo elementos para organizarlo, tomarlo en nuestras manos, y como dice Francisco, también cuidar la casa común, pero también en este sentido, cómo vive la gente común, la gente real de nuestros países y de nuestras sociedades. Así que muchas gracias a ambos, y continuaremos seguramente la conversación. Gracias a vos, Néstor. Gracias a vos, Néstor. Un abrazo. Seguimos, Esté muy bien. seguimos un abrazo. Gente, Abrazos. hasta luego. Adiós. The dance champion. La milonga es He is ours tonight. He is here. Alfredo Citarrosa.